La madre de Gabe Meyer, de 17 años, le deja en el gimnasio local. Sería la última vez que vería a su hijo. Supimos enseguida que algo iba espantosamente mal, que no nos podía llamar. Su desaparición llevaría a los investigadores a unas aguas infestadas de cocodrilos, a las profundidades de los cañaverales y las selvas tropicales. En 21 años probablemente nunca había experimentado algo tan conmovedor. Y en un mundo de realidad distorsionada y mentiras letales. Me escribía casi cada día. Nos mostró lo que parecía una tumba recién cavada. Todos quedamos boquiabiertos. Parecía algo sacado de una película de terror. Era un asesinato planeado y calculado. Era como un desafío para él. Estaba disfrutando cada minuto. Cometió un error muy básico. Con suerte y con el tiempo, esa pieza del rompecabezas tal vez encajaría. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. Sherry y Doug Meyer habían dejado su casa de Miami, Estados Unidos, para escapar de la alta criminalidad. Ahora, casi al otro lado del mundo, parecía que el destino les había alcanzado. Uno de sus 6 hijos había desaparecido. Me di cuenta a las 7:30 de que no estaba en casa y nunca se perdía una comida. Siempre nos llamaba o nos decía dónde estaba. Pedí a Doug que llamara al hospital, solo para asegurarnos de que no había tenido algún accidente o algo. En el hospital no tenían noticias y pensamos, bueno, será una tontería, tiene 17 años, no deberíamos preocuparnos tanto. Probablemente se encontrara con un amigo, puede que fuera a casa de alguien o algo así. Y nos fuimos a dormir, pero levantándonos de vez en cuando a comprobar su cuarto y ver si había vuelto a casa. Y a eso de las 4:30 o 5 de la madrugada, nos levantamos y empezamos a organizar lo que íbamos a hacer. A quién llamar, a dónde ir, porque sabíamos que algo iba espantosamente mal. Ya sabe, decidimos hacer lo primero que dicta la lógica. Ver a sus amigos por si acaso. Así que subimos al coche y fuimos a casa de Damon Kalanka. Damon Kalanka era amigo de Gabe y estaba allí cuando Doug Meyer dejó a su hijo en el gimnasio. Subimos las escaleras hasta el apartamento de Damon Kalanka. La puerta estaba abierta. Sale, nos recibe y le decimos, Damon, ¿has visto a Gabe? Sí, después de salir del gimnasio vino aquí. Estuvo mirando revistas de chicas desnudas. Dijo que iría a nadar. Doug Meyer vino a comisaría a denunciar la desaparición de su hijo Gabe. Vino con 2 amigos de Gabe que dijeron no saber dónde estaba. Gabe se había ido de casa de Damon Kalanka por la tarde para ir a nadar a la rampa de esquí del río Johnston. Y Doug dijo que era muy raro porque Gabe no solía nadar en el río. Sabía que había cocodrilos. Sabía que no hay que nadar allí, en especial por la tarde. Hacía mal tiempo y llovía. Simplemente Gabe no habría hecho eso. En ese momento hablé con los 2 amigos y les pregunté qué opinaban de aquello. Y dijeron que no era normal. También dijeron que no tenían problemas en casa. Así que parecía un tanto raro que no hubiera vuelto a ella y que no era la clase de chico que pasara la noche fuera de fiesta o algo similar. Lo único que sabíamos era que había un desaparecido y que había que cubrir todas las posibilidades. Así que fundamentalmente había que localizarle. Hablamos con toda la gente posible que pudiera haber visto a Gabe y tal vez proporcionar información de sus movimientos. Así que nuestras primeras indagaciones empezaron en el gimnasio donde Doug le había dejado. Hablamos con algunas personas que confirmaron que Gabe había estado allí y que se había ido a eso de las 4:30 de la tarde. El siguiente paso era confirmar si Gabe había ido al río. Existía la preocupación de que Gabriel hubiera ido a nadar y se hubiera ahogado o le hubiera cogido un cocodrilo o algo por el estilo. De haber recogido un cocodrilo, esperábamos hallar algún resto. Tengo entendido que los cocodrilos suelen guardar los restos de sus víctimas entre los manglares. Como consecuencia de esto, se realizaron reconocimientos del río Johnston con el Departamento de Medio Ambiente y unos expertos locales en cocodrilos. Pero una vez más no hallamos rastro alguno. Otra opción que cabía era que simplemente se hubiese fugado de casa. Sopesamos esa posibilidad con sus padres y también lo hicimos con sus amigos.
Les dijimos sencillamente que era un chico que nunca nos había causado un solo disgusto. Había pasado por muchas experiencias en su vida que le habían madurado. Era un niño simpaticísimo. Siempre lo había sido. Desde niño fue encantador y muy responsable para su edad. Y supongo que por eso supimos enseguida que algo iba espantosamente mal, que no nos podía llamar, porque sin duda lo habría hecho. Nunca nos preocuparía. Otras líneas de investigación básicas incluyen el seguimiento de las cuentas bancarias de Gabe, para ver si se han hecho extracciones desde cualquier sucursal de Australia, investigar los medios de transporte públicos, avión, autobús y el ferrocarril de Queensland, para ver si surge alguna pista. Pero todas las indagaciones en compañías de transporte dieron negativas. No había rastro de Gabe y lo mismo con su cuenta bancaria, no se había tocado. Los timbres de alarma empezaron a sonar algo más alto. Douglas y Sherry Meyer están enfermos de preocupación. Su hijo Gabe debía ir a cenar a casa el martes, pero nunca llegó. Algo que dicen que no es para nada propio de él. Gabe es la clase de chico que nunca faltaría a la cena. Si no iba a venir, nos lo hacía saber. La policía ha peinado las calles vecinas y el río Johnston. Está tratando la desaparición de Gabe como sospechosa. Estamos muy preocupados por él. Creemos que puede haber circunstancias sospechosas en torno a su desaparición. En cuanto a los padres de Gabe, solo hacen un ruego si su hijo está viendo este programa. Que nos llames. Eso es todo. Que le queremos muchísimo. Que todos los chicos le echan de menos. Y que solo queremos saber si está bien. La última persona en ver a Gabe fue Damon Kalanka. Dijo, oigan, asegúrense de decir a la policía que si quiere saber algo aquí estoy. Saben dónde vivo. Que vengan y hablen conmigo y les contaré todo lo que sé. Pedí a Damon Kalanka que nos acompañase a comisaría si aceptaba darnos una entrevista. Antes hablemos de los antecedentes. ¿Cómo conoció a Gabriel Meyer? Yo entrenaba con su hermana, Fawn Meyer. La conocí, se fue a Estados Unidos y la familia se hizo muy amiga mía. Su hermano venía al gimnasio y le veía todo el tiempo. Hemos sido muy amigos e íbamos al gimnasio juntos. Le conocí en el gimnasio. Empezó a saludarme todo el tiempo y me lisonjeaba y me preguntaba cómo me iba. Empezaba conversaciones y todo eso. Era un tío muy amable y encantador. Y empezamos a salir juntos. Ella se marchaba a Estados Unidos en 3 semanas. Iba a la universidad. Él estaba destrozado porque se iba. Así que dijimos a Fawn, oye, dile que venga por Navidad. Y vino a casa aquel día. Y me invitaron a ir por Navidad. Nos llevamos muy bien, éramos como una familia. Pero a él solo le conozco del gimnasio. Me resumió cómo había ido al gimnasio la tarde anterior, cómo se había encontrado con Gabe Meyer y había entrenado con él. Luego, Gabriel había ido al apartamento de Damon Kalanka y poco después se marchaba tras decirle que iba a nadar. También le pregunté por sus movimientos y me explicó que había alquilado una camioneta y que había ido a llevar un rollo de moqueta a casa de su hermana en Tally. Emprendí el camino hacia Tally. Estaba a mitad de camino cuando se puso a llover, así que di la vuelta porque llevaba la moqueta detrás. No había cabido delante. Así que di la vuelta y volví a casa. ¿Dónde está esa moqueta? En el garaje. Echamos un vistazo a la moqueta que presuntamente iba a llevar a su hermana en Tally. Estaba extendida y parecía estar en muy mal estado, desgastada y manchada. No era la clase de regalo que yo haría a mi hermana. Eso nos pareció extraño y como consecuencia de eso nos incautamos de ella. La moqueta tenía una gran mancha en un extremo y otras más pequeñas en el mismo lado. La mancha mayor parecía ser de sangre y las más pequeñas también indicaban a simple vista que podían ser de sangre. Utilizamos unas tiras reactivas que por aquel entonces eran ampliamente utilizadas en hospitales y se llamaban tiras reactivas Sendular, y humedeciéndolas con agua y poniéndolas en contacto con diferentes manchas, si alguna era de sangre, reaccionaban enseguida y se volvían verdes. Esas tiras se utilizaron en todas las manchas visibles de la moqueta, pero no hubo una reacción significativa en ninguna de las tiras.
Era mi día de descanso y me dijeron que me presentara en la Delegación de Investigación Criminal de Innisfail. Me explicaron que un joven llamado Gabe Meyer había desaparecido. Se mencionaba a un tal Damon Kalanka. Entonces hablé con Jacobs y Pickles y les expliqué lo que había pasado en 1991, cuando le había acusado del intento de asesinato de otro joven llamado Paul Melik. Nos hizo un resumen de la investigación del caso Melik. Kalanka había mantenido una relación con otra chica que le había dejado y se había hecho amigo de Melik. Kalanka arregló reunirse con Paul Melik y fueron a pasear en el coche de Kalanka a una zona cercana a Fine Fish Point. Kalanka y Melik bajaron del coche. Kalanka tenía un cuchillo y en cierto momento Melik estaba conversando con él, dio la espalda a Kalanka y este le apuñaló en la espalda con el cuchillo. Entonces Melik echó a correr en dirección a los cañaverales. Le había quitado el cuchillo a Kalanka. Kalanka le persiguió con el coche. Melik miró hacia atrás preguntándose qué había pasado. Miró hacia atrás y vio que Kalanka venía hacia él a toda velocidad, así que saltó hacia un lado sobre la hierba y el coche le pasó a 30 centímetros. Damon Kalanka fue acusado de intento de asesinato, pero en el juicio el cargo se desestimó. Kalanka se declaró culpable de lesión ilegal y conducción temeraria y fue condenado a 200 horas de trabajo comunitario y también 2 años de buen comportamiento. Leí sobre eso en el periódico. Un día él estaba con un amigo en el gimnasio y los dos me preguntaron si sabía lo del incidente de Paul Melik y contesté que sabía muy poco. Y ambos me lo describieron como un triángulo amoroso que había acabado mal, que no me creyera lo que leía en los diarios. Y en ese momento no le di mucha importancia. No era lo que hubiésemos querido para ella, pero la cosa no funciona así. En ese momento no nos sentíamos en posición de decirle con quién podía o no salir. Iba muy en serio. Era muy atento, muy amable y muy encantador. Pero iba demasiado en serio, más de lo que esperarías de alguien que acaba de conocer a una chica. Gabe Meyer era el segundo de 6 hijos. Su hermana, 2 años mayor que él, estaba en Estados Unidos estudiando cuando su hermano de 17 años desapareció. Recibí una llamada de mi madre diciendo que Gabe había desaparecido. Dijo que no había venido a casa la noche anterior y que estaban muy preocupados por él. Me dijo que la última persona que él había visto era Kalanka. E inmediatamente pensé, Dios mío. Fawn y Damon Kalanka llevaban saliendo 3 semanas cuando ella se marchó a Estados Unidos. Cuando llegué a Estados Unidos, él me escribió. Me escribía casi cada día, a veces 2 veces por día. Sus cartas estaban llenas de cosas como, te echo mucho de menos y ojalá estuviera allí contigo. Y por favor, vuelve. Te pago el vuelo. Me sentía asfixiada y quise que la relación terminara, pero no se daba por enterado. Antes de irme, me preguntó si había algo que pudiera hacerme cambiar de idea y regresar a Australia. Le contesté que en realidad nada podía hacerme regresar a menos que a mi familia le pasara algo. El significado de aquello fue que todos los investigadores pensaron que, posiblemente, la forma de lograr que Fawn Meyer volviese a Australia había sido que le pasara algo a uno de sus familiares. A eso se sumaba el hecho de que Kalanka hubiese estado implicado en el incidente previo con Melik. Teníamos que mantener la mente abierta. Teníamos que ser objetivos, pero temíamos que a Gabe Meyer le podía haber pasado algo. Damon Kalanka había dicho a los detectives que aquella noche había llevado una moqueta a su hermana. La moqueta fue examinada, pero no tenía nada que la relacionara con Gabe. En una investigación debes ver lo que tienes de forma amplia y cubrir absolutamente todas las posibilidades. Por eso incautamos la moqueta. No teníamos la menor idea de para qué serviría entonces. Pero teniéndola en nuestro poder, con suerte y con el tiempo, esa pieza del rompecabezas tal vez encajaría. Otra pieza del rompecabezas que esperaban encajara era la camioneta alquilada por Kalanka para llevar la moqueta a su hermana. La había reservado para la noche siguiente, pero cambió de idea y la recogió a las 19 horas, hora y media después de ver a Gabe por última vez.
En cualquier agencia de alquiler de vehículos se apunta el kilometraje de la hora de recogida y el de la hora en que el coche es devuelto. Comprobamos que Kalanka había recorrido 119 kilómetros durante el periodo que tuvo ese vehículo en su poder. Kalanka había dicho a la policía que había llevado a su vecino al bar local antes de dirigirse a Tali. A mitad de camino a Tali había dado la vuelta y llegado a su casa a las 21 horas. Poco después, sus compañeros de piso se fueron a la cama y él volvió a salir. Compró una linterna porque pensaba ir de pesca. Pero cuando volvió a llover, regresó a casa. Entonces hicimos el mismo recorrido que Kalanka había hecho, según su versión de los hechos de aquel día. Eso incluyó viajar un rato por Innisfail y luego hacer medio recorrido hacia Tali y dar la vuelta en el puente, como Kalanka decía haber hecho, para regresar luego a Innisfail. Constatamos que la distancia que habíamos hecho era de 61 kilómetros, en vez de los 119 que había hecho Kalanka. Era una diferencia de 58 kilómetros, que evidentemente es una diferencia considerable. Esta era una mentira evidente que realmente confirmaba que Kalanka había estado implicado en algo horrible. La camioneta fue inmediatamente incautada para un examen forense. Se practicó un examen en busca de huellas dactilares en la cabina y en la plataforma de carga. Pero en la camioneta no se hallaron huellas de Gabe y tampoco cabellos o fibras de su ropa. No había nada que pudiéramos relacionar con Gabe en ese vehículo. A continuación, hicieron un examen científico del piso de Kalanka. Como parte de ese examen, se pasó luz ultravioleta por todo el apartamento con la intención de establecer si había sangre o salpicaduras de sangre o algo similar en él que pudieran indicar alguna pelea o altercado o cualquiera de esas cosas, pero no se encontró nada. Llamé a Kalanka al día siguiente de saber que mi hermano había desaparecido. Yo estaba llorando. Le pregunté, ¿dónde está mi hermano? Y dijo, no lo sé, Fawn. Creo que le pudo haber pasado algo horrible. Sentí náuseas. Sabía que mentía. Sabía que Gabe estaba muerto y que él lo había hecho. Dijo, hasta mi compañero de piso oyó que se iba a nadar. La policía inició el proceso de confirmar o rebatir la versión de los hechos de Damon Kalanka, comenzando por sus dos compañeros de piso. Estaban presentes cuando Gabe llegó al apartamento y cuando se marchó, aproximadamente a las 5:30 de la tarde. Al marcharse, Gabriel les había dicho que se iba a nadar. También dijeron a la policía que al marcharse Gabriel se habían ido al cine, pero estaban en casa a las 21 horas cuando Kalanka regresó. La compra de la linterna también fue confirmada. Nerinder Singh, el vecino de Damon Kalanka, también fue interrogado sobre cuánto sabía de los movimientos de Damon Kalanka la noche de la desaparición de Gabriel Meyer. Nerinder Singh nos dijo que alrededor de las 7 de la tarde vio a Damon Kalanka en el aparcamiento del edificio, subido a la zona de carga de la camioneta con un rollo de moqueta. Poco después, se asoma a la ventana y ve a Damon Kalanka fuera, que parece estar muy jadeante. ¿Me podrías llevar un momento hasta el hotel? Y entonces le pregunta si le puede alcanzar al hotel local. Unos 15 minutos después, cuando serían las 19:30, Damon Kalanka volvió y le llevó al hotel local. Luego, Kalanka le trajo de regreso al edificio cuando serían aproximadamente las 20 horas y le dijo que a continuación se marchaba a Tali. Muchísimas gracias. Así que eso nos corroboró la versión que nos había dado Damon Kalanka. Adiós, Damon. También se nos presentó un testigo que declaró haber visto a Gabe dirigirse al río cuando pasaba frente a una tienda cercana. Esto fue después de que confirmásemos que Gabe había dejado el piso y le habían visto a varias calles del mismo. Aparte de la discrepancia en los kilómetros hechos en la camioneta, parecía que la historia de Damon Kalanka se confirmaba. Entonces, el hallazgo de la mochila de Gabe a orillas del río Johnston añadió más confusión. Esta mochila, hallada por voluntarios de los servicios de emergencias a orillas del río Johnston, ha sido identificada como perteneciente a Gabe. La policía cuenta con ella como una prueba crucial en sus esfuerzos por hallar al joven.
Por seguros que estuviésemos de que Gabe jamás habría ido a nadar al río por voluntad propia, a veces te lo replanteas y piensas, ya sabe, ¿no habrá hecho una estupidez? Los hechos que rodearon el hallazgo de la mochila se hicieron públicos y como resultado de eso aparecieron dos testigos jóvenes que dijeron haber visto unas prendas de ropa en el pontón alrededor de las 19:30 del día que Gabe desapareció. También se presentaron unos testigos que dijeron haber visto a otros jóvenes lanzando algunas de esas prendas al río. Sin duda existía la posibilidad de que alguien hubiera puesto allí esas cosas con la intención de distraernos, pero también podía darse el caso de que Gabe mismo las dejara allí antes de echarse a nadar. Esta mañana, tras una breve reunión con investigadores locales, submarinistas de la policía iniciaron una larga jornada en las turbias aguas del río Johnston, cerca de la calle Campbell. Nos alegró la presencia de los buceadores de la policía, aunque temíamos lo que pudieran hallar. En ese momento solo queríamos que Gabe volviera y teníamos la esperanza de que le hallaran o encontraran algo que nos permitiera saber lo que había pasado. Tras detonar cargas explosivas para alejar cualquier cocodrilo de las cercanías, los buceadores se sumergieron en las turbias aguas. La visibilidad era totalmente nula, así que tuvieron que buscar por cuadrícula en base al tacto. Y el primer golpe de suerte de la investigación tuvo lugar a pocos minutos de iniciado el patrón de búsqueda. Transcurrida una media hora, dos de los buceadores emergieron y entregaron al observador un reloj pulsera. Se cree que el reloj es igual al de Gabriel. Más tarde, después de que la policía se lo mostrase a los padres del joven, estos dijeron estar demasiado alterados para ser entrevistados. Cuando llamaron para decirnos que habían encontrado un reloj y que debíamos ir a identificarlo, fue un momento horrible. Creo que el más horrible. El más horrible. Aquello nos confirmó que Gabe estaba muerto. De la forma que fuese, supimos que se había ido. El reloj me demostró más allá de toda duda que se trataba de un crimen, porque era un reloj de submarinista. Tenía doble cierre y no podía caerse accidentalmente. Tuvo que ser quitado. Ese reloj lo encontramos a un tiro de piedra de la orilla, y me resultó evidente que alguien lo había lanzado allí para que lo halláramos. El detective Kruger me preguntó si podía contactar con Kalanka e intentar que me dijera algo, porque en ese momento tratábamos de averiguar dónde estaba Gabe. Le llamé y le dije que no volvería a casa hasta saber lo que le había pasado a Gabe. Pensé que haciendo eso tal vez podíamos obligar a Kalanka a ir a sacar el cuerpo, de donde fuera que lo tuviera, a algún lugar donde lo pudiéramos encontrar. Se hizo la llamada, pero, por desgracia, Kalanka no hizo ningún movimiento, salvo ver que le vigilábamos, así que todo acabó. Entonces, un joven llamado James Potter llamó a la policía con una información. Apenas 2 semanas antes de la desaparición de Gabe, había ido a una densa zona de la selva húmeda con Damon Kalanka. Nos dijo que Kalanka le mostró un claro entre palmeras en la selva y que había marcado esa zona con una cruz hecha con ramas en el suelo. Kalanka había dicho a Potter que así identificaría el lugar cuando viniera de acampada. Más tarde, ese mismo día, fuimos a Arroyo Poli y Potter nos mostró la zona donde había estado con Damon Kalanka. Y bajo unas hojas de palmera, en esa selva, hallamos lo que parecía una tumba recién cavada. Nada más ver el agujero piensas, solo puede ser una tumba. Por la forma, la profundidad, no me cupo ninguna duda de que esa iba a ser la tumba de alguien. La policía decidió volver a interrogar a Damon Kalanka. Esperaban que el hallazgo de ese pozo, semejante a una tumba en Arroyo Poli, provocaría una confesión. ¿Conoce a un joven de apellido Potter? ¿James Potter? Sí, le conozco. ¿Cuándo fue la última vez que le llevó a Arroyo Poli? Hará unas 3 o 4 semanas, algo así. ¿Ha vuelto allí desde la última vez que fue con Potter? No, para nada, no he vuelto a ir. ¿Marcó usted algún lugar concreto allí? Puse algo allí para recordar a dónde ir cuando volviera. Puse 2 ramas, pero eso fue todo. En ese momento de la entrevista, Damon Kalanka pidió un aplazamiento. Cuando mencionamos Arroyo Poli, se petrificó e insistió en tener un abogado. Y se le concedió. Entonces la entrevista se reinició y Kalanka dijo a la policía por qué había cavado un pozo.
Quería cultivar un poco de marihuana para mí, para vender, para consumo propio. No para consumo propio, sino para reunir un dinero. Pensé en hacerlo de 1,80 m o 2 metros de largo y tal vez unos 60 centímetros de profundidad. ¿Entonces está diciendo que cavó ese pozo con el propósito de cultivar plantas en el futuro? Sí. No le creímos porque, en primer lugar, la zona no era la ideal para el cultivo de marihuana, era muy densa. Y en segundo lugar, no había ningún indicio, y tampoco lo reconoció el propio Kalanka, de que utilizara marihuana o hubiese estado nunca implicado en su venta. ¿Volvió usted a Arroyo Poli en la camioneta aquella noche? No, no volví allí. Iba a ir por la mañana del miércoles, pero cuando el padre de Gabe apareció me asusté y pensé, no, me libraré de la camioneta. Así no tendré problemas con la policía. Como he dicho a mi abogado, el motivo de que haga esto es porque no quiero mentirles. No quiero montar más cortinas de humo por decir que hice esto o aquello. Porque solo te metes en líos si insistes en montar historias. ¿Qué dice del rumor de que usted mató al joven Gabriel con la intención de hacer que Fawn volviera a Australia? Como dije a Fawn cuando me llamó el lunes, hablamos de ello y dije, oye, si crees que hice esto solo para que volvieras, te volverías a ir de todos modos, así que no tiene sentido. No entiendo esa idea porque quiero muchísimo a su familia. No tengo intención de hacer daño a nadie y nunca haría algo así. Era como un desafío para él. Parecía disfrutar hablando con nosotros. En el fondo sabía lo que teníamos y lo que no, y tuve la clara sensación de que estaba disfrutando cada minuto de aquello. Le seré sincero, creo que se ha ido, creo que se ha alargado. ¿Por qué piensa eso? Oh, por algunas de las cosas que dice y hace. Es muy aventurero y cuando quiere hacer algo lo hace. Oiga, es probable que ahora esté en alguna parte, pasándoselo a lo grande. Es lo que él quiere, pero estoy enfadado con él por el hecho de hacerme pasar por esto. Con todo, si volviera probablemente trataría de ser amable con él. No quiero que se me culpe por algo que me han colgado. Ir a la trena y que dentro de 10 años reaparezca con su esposa, ¿sabe? Es lo que más me molestaría. Sin duda, tuvimos la impresión de que algo iba mal en los procesos mentales de Kalanka. Había cosas que sugerían que su comportamiento era sociopático y que eso estaba detrás de los hechos con Melik. Su comportamiento era extraño. Desde luego, no era el de una persona normal. En ese momento, nos era preciso encontrar el cuerpo de Gabriel para demostrar que no le había cogido un cocodrilo. Encontrándolo, podíamos hallar alguna prueba forense que vinculara a Kalanka con el crimen. La policía creía firmemente que Damon Kalanka estaba implicado en la desaparición de Gabe Meyer. Tenían un caso circunstancial, pero no tenían un cuerpo. Entonces, el día de Australia, solo 2 semanas después de la desaparición de Gabe, eso cambió. Recibí una llamada de Margaret Carmichael que me informó de que había encontrado un lugar sospechoso en la granja y que le preocupaba que pudiera contener algo siniestro, que ahí pudiera estar Gabe Meyer. La tumba fue hallada por vecinos del lugar que informaron a la policía ayer a mediodía. Habían visto tierra recién removida entre unos matorrales cerca del arroyo Moresby, a las afueras de Innisfail. La policía impidió el acceso a la prensa y al público mientras los restos eran exhumados para el análisis forense. En 21 años probablemente nunca había experimentado algo tan conmovedor y tan desgastante. En ese instante sentí pena por la familia. Hay cosas que un padre sabe de algún modo. Yo mismo no sé explicarlo, pero hay ciertas cosas que sabes, y esa fue una de ellas. No hizo falta que nos lo dijeran. El haber encontrado su cuerpo fue un alivio y a la vez algo espantoso. Recuerdo haberles dicho, ¿dónde le han encontrado? ¿Ha sido en el río? Y dijeron, no, estaba en una tumba. Al retirar la tierra localizamos lo que parecía una mano humana que obviamente iba unida a una persona. Y a medida que quitábamos la tierra en torno al cuerpo, fuimos viendo que ambas manos y los pies habían sido atados, que al fallecido lo habían envuelto en una manta y que esta había sido atada a la vez con cordel. El cadáver de Gabe fue exhumado y llevado al depósito. Mientras tanto, la testigo que lo había encontrado cerca del arroyo, en la plantación de caña donde vivía, era interrogada. Dijo que en la noche de la desaparición había visto unos faros que se acercaron desde la autopista por el camino de tierra
a la zona donde luego fue hallada la tumba. También que el día que había llamado a la policía, había visto a Kalanka saliendo de esa zona. En su mente no había ninguna duda de que era Damon Kalanka. Los padres de Kalanka vivían en la casa de al lado. Al parecer, Kalanka había crecido en esa zona y estaba muy familiarizado con ella. De hecho, había pescado a unos metros de donde ahora estaba la tumba. Los resultados de la autopsia mostraron que Gabe no había sido asesinado de forma patente, como apuñalado o a disparos. Así que, mientras los detectives aguardaban el informe toxicológico, se estaban investigando otros indicios. Mientras se efectuaba la autopsia, la policía recogió algunos indicios tales como el cordel utilizado para atar las manos y los pies, y también la manta en la que se había envuelto al fallecido. La policía ha presentado esta manta hallada durante las investigaciones. Ella y la familia Meyer piden la ayuda de cualquiera que pueda dar información. Un par de días después, la exesposa de Kalanka llamó a la policía y dijo que la manta que había visto en televisión era igual a una que había sido de ella cuando estaba casada con él. Y la cuerda utilizada era similar a la que había estado en casa de Kalanka y ahora faltaba. Y pertenecía a su compañero de piso. Además, tiras de la manta fueron enviadas al laboratorio forense. El resultado de las pruebas fue que 6 fibras de polipropileno no pertenecían a la manta. Esas fibras fueron entonces comparadas con las halladas en el trozo de moqueta que se había incautado del apartamento de Kalanka. Y coincidieron. Ahora su pensamiento volvió a la causa de la muerte y sí que podía haber sido drogado. Cuando estábamos considerando la posibilidad de que Gabe fuera envenenado, recordamos que al principio de la investigación, Kalanka había dicho que había dado a Gabe una bebida, Sastagen. Se lo había prometido. Es como un batido de proteínas que se toma con leche y ayuda a aumentar de tamaño. En fin, dijo que si lo tenía. Y le preparé uno. No había nada de malo. Simplemente le preparé el batido. Tomó un poco y luego a las 5:30 dijo, me voy. Y yo dije, hasta luego. Insistió mucho al decirnos, solo le di un vaso de Sastagen. No tenía nada de malo. Simplemente lo desprecinté y habló tanto de ese vaso de Sastagen que resultó sospechoso. Cuando llegó el informe de toxicología, los resultados fueron escalofriantes. A Gabe le habían dado un cóctel calculado de drogas. El laboratorio halló paracetamol, pseudoefedrina, clorfenamina y metaclorpramida en el hígado y el estómago. Cuando esa combinación está presente, pensamos en un preparado para resfriados y gripe. El informe de toxicología mostraba muy altos niveles de esas drogas en los tejidos, lo que significaba una sobredosis. Dependiendo de cuánto se utilice, cuánto se consuma y absorba, puede llegar a matar. Pero lo más probable es que le causara un gran mareo y tal vez se durmiera, y luego pudo ser fácilmente asfixiado, ahogado o asesinado de cualquier otro modo, porque no habría opuesto mucha resistencia por su parte contra una agresión. Cuando descubrió a Gabe en la tumba, la policía encontró un pequeño trozo de plástico pegado a su cara. Tenía una forma muy poco común, casi como un pequeño rectángulo con un agujero hecho en el medio. Se identificó como el refuerzo de una bolsa de plástico. Era parte de una bolsa de plástico que se pudo utilizar para cubrir la cabeza a Gabe. Los detectives tenían ya suficientes pruebas circunstanciales para hacer un arresto. Pero Damon Kalanka no iba a facilitarlo. Tenía otra carta en la manga. Todo nuestro caso iba a basarse en la intención. Era fundamental para el caso poder demostrar que había sido un asesinato planeado, calculado y no cometido por un arrebato pasional. Cuando Damon Kalanka fue arrestado por el asesinato de Gabe Meyer, se negó a hablar con la policía. Pero sí habló con su propia hermana. Deborah Morton dijo al magistrado que al principio Kalanka había negado cualquier implicación, que luego ella insistió decidida a doblegarlo. Dijo haber dicho a Kalanka, por una vez en tu vida quiero que seas su nombre y nos digas la verdad. La familia necesita saber que no has sido más que un mentiroso compulsivo toda tu vida.
La señorita Morton dijo al juez que entonces su hermano empezó a temblar y dijo, lo hice, que cuando le preguntó por qué, Kalanka contestó que Gabe le había intentado ligar en el gimnasio, que siempre le estaba tocando, que se había enfadado, había perdido el control y le había estrangulado. Creo que al principio nos enfureció pensar que hubiera dicho esas cosas de Gabe y luego pensamos, es una persona desesperada. Pero cuando la policía habló por primera vez con Kalanka, esa defensa nunca fue mencionada. Recuerdo haberle preguntado si creía o sabía que Gabriel podría o no haber sido homosexual. ¿Sabía si él mantenía relaciones con hombres? ¿Era homosexual, acaso? Era tranquilo, nunca había tenido novia, pero nunca habría pensado que era gay ni nada parecido. Yo tampoco soy gay. Kalanka iba a alegar que no había matado a Gabe Meyer intencionadamente. Y de acuerdo con eso, solo se le podría condenar por homicidio y obtendría una sentencia más leve. Así que todo nuestro caso iba a basarse en la intención. Era fundamental para el caso poder demostrar que había sido un asesinato planeado, calculado y no cometido por un arrebato pasional. El que la tumba midiera exactamente lo mismo que la hallada en Arroyo Poli era una prueba de premeditación. Él había planeado llevar a Gabe Meyer a Arroyo Poli con algún pretexto, porque había que llegar andando, y planeó matarle allí y luego enterrarle. Pero estaba demasiado ansioso, con muchas ganas de matar a Gabe Meyer. El mejunje que Kalanka dio a Gabriel era realmente potente y le dejó inconsciente, de modo que Kalanka se vio obligado a utilizar otro lugar. Y había más pruebas de esa intención. El 5 de enero, Kalanka me volvió a llamar y empezó la conversación preguntándome qué había decidido. Dijo, estoy preparado para que sueltes la bomba. Tranquila, estoy acostumbrado al rechazo. Respondí, diciéndole que se había acabado y que seríamos tontos si pensáramos que eso podía continuar. Ese mismo día, Damon Kalanka fue de compras. Tras el arresto, la policía continuó indagando solo para reforzar el caso de la fiscalía. Una de las vías fue visitar a todos los farmacéuticos de la zona. Uno de ellos recordó que Kalanka había comprado 2 cajas de Vicks Cabeza Despejada y los ingredientes exactos de las tabletas eran los mismos que habían en el informe toxicológico del fallecido. Y ese fue el último eslabón de la cadena. Le podíamos relacionar con las drogas encontradas en el cuerpo de Gabe Meyer, y eso indicaba un asesinato muy premeditado. En esencia, el caso de la acusación decía que los 2 compañeros de piso se habían ido alrededor de las 17:45. Parece que poco después de eso, Gabe Meyer regresó. Kalanka no mató a Gabe en un arrebato. Le dio a Gabe la bebida, le vio beberla y luego le vio caer inconsciente. Debió de tardar 45 minutos en quedar inconsciente. Imaginé la cara que se le pondría a Gabe. ¿Qué se imaginaría? Ese tipo ahí de pie le habrá dicho lo que le iba a pasar. Todo esto te pasa por la cabeza y de repente se vuelve abrumador. Y no es nada propio de mí, pero me di la vuelta y di un puñetazo a la pared. Le ató las manos, le ató las piernas, le puso una bolsa de plástico en la cabeza. Cuando Kalanka fue a recoger la camioneta, Gabe Meyer ya estaba muerto o le faltaba muy poco. Kalanka había envuelto a Gabe en la moqueta del garaje y le había cargado en la camioneta. Es cuando Singh se asoma y le pide que le acerque al hotel. Y Kalanka le dice que en media hora, más o menos. Kalanka entonces va en coche al pontón, donde deja la toalla, los zapatos y la mochila de Gabriel. Y luego arroja el reloj de pulsera al río. Entonces lleva a su vecino Singh al bar local para que cobre su nómina y le lleva de regreso a su casa.
A continuación, hace un rápido viaje a la granja, donde descarga el cuerpo de Gabe Meyer y regresa velozmente a su casa. Kalanka está con sus compañeros de piso a las 21 horas, su coartada. Poco después, ellos se irán a dormir. Es entonces cuando Kalanka sale de la casa y va a la gasolinera a comprar una linterna y pilas. Y luego vuelve a la granja, donde cava la tumba de Gabe Meyer cerca del camino de tierra. Pero cometió un error muy básico. Fue demasiado lejos. Los 58 kilómetros faltantes de la cuenta de Kalanka aquella noche eran de los 2 viajes en camioneta de ida y vuelta de donde estaba la tumba. Con los años, he llevado muchos juicios de asesinato y no recuerdo uno con esa mezcla de planificación y ejecución tan frías. Tras más de 5 horas de deliberación, el jurado halló a Damon Frank Kalanka culpable del asesinato de Gabriel Meyer. Damon Kalanka fue condenado a cadena perpetua obligatoria, pero el juez hizo la advertencia de que el Consejo de Libertad Condicional debía tener sumo cuidado al considerar cualquier solicitud. Kalanka optaría a esa libertad en 2006. Hemos temido ese momento durante todos estos años. Sabemos que ese hombre volverá a matar. Y no queremos siquiera imaginar que un consejo pueda dejarle salir en libertad. Tengo serias preocupaciones sobre eso, no solo por mi propia seguridad y la de mi familia, sino también por cualquier otro ahí afuera. Esto lo hizo antes. Lo ha hecho esta. Pero iba demasiado en serio, más de lo que esperarías de alguien que acaba de conocer a una chica. Gabe Meyer era el segundo de 6 hijos. Su hermana, 2 años mayor que él, estaba en Estados Unidos estudiando cuando su hermano de 17 años desapareció. Recibí una llamada de mi madre diciendo que Gabe había desaparecido. Dijo que no había venido a casa la noche anterior y que estaban muy preocupados por él. Me dijo que la última persona que él había visto era Kalanka. E inmediatamente pensé, Dios mío. Fawn y Damon Kalanka llevaban saliendo 3 semanas cuando ella se marchó a Estados Unidos. Cuando llegué a Estados Unidos, él me escribió. Me escribía casi cada día, a veces 2 veces por día. Sus cartas estaban llenas de cosas como, te echo mucho de menos y ojalá estuviera allí contigo. Y por favor, vuelve. Te pago el vuelo. Me sentía asfixiada y quise que la relación terminara, pero no se daba por enterado. Antes de irme, me preguntó si había algo que pudiera hacerme cambiar de idea y regresar a Australia. Le contesté que en realidad nada podía hacerme regresar a menos que a mi familia le pasara algo. El significado de aquello fue que todos los investigadores pensaron que, posiblemente, la forma de lograr que Fawn Meyer volviese a Australia había sido que le pasara algo a uno de sus familiares. A eso se sumaba el hecho de que Kalanka hubiese estado implicado en el incidente previo con Melik. Teníamos que mantener la mente abierta. Teníamos que ser objetivos, pero temíamos que a Gabe Meyer le podía haber pasado algo. Damon Kalanka había dicho a los detectives que aquella noche había llevado una moqueta a su hermana. La moqueta fue examinada, pero no tenía nada que la relacionara con Gabe. En una investigación debes ver lo que tienes de forma amplia y cubrir absolutamente todas las posibilidades. Por eso incautamos la moqueta. No teníamos la menor idea de para qué serviría entonces. Pero teniéndola en nuestro poder, con suerte y con el tiempo, esa pieza del rompecabezas tal vez encajaría. Otra pieza del rompecabezas que esperaban encajara era la camioneta alquilada por Kalanka para llevar la moqueta a su hermana. La había reservado para la noche siguiente, pero cambió de idea y la recogió a las 19 horas, hora y media después de ver a Gabe por última vez. En cualquier agencia de alquiler de vehículos se apunta el kilometraje de la hora de recogida y el de la hora en que el coche es devuelto. Comprobamos que Kalanka había recorrido 119 kilómetros durante el periodo que tuvo ese vehículo en su poder. Kalanka había dicho a la policía que había llevado a su vecino al bar local antes de dirigirse a Tali.
A mitad de camino a Tally había dado la vuelta y llegado a su casa a las 21 horas. Poco después, sus compañeros de piso se fueron a la cama y él volvió a salir. Compró una linterna porque pensaba ir de pesca. Pero cuando volvió a llover, regresó a casa. Entonces hicimos el mismo recorrido que Kalanka había hecho, según su versión de los hechos de aquel día. Eso incluyó viajar un rato por Innisfail y luego hacer medio recorrido hacia Tally y dar la vuelta en el puente, como Kalanka decía haber hecho, para regresar luego a Innisfail. Constatamos que la distancia que habíamos hecho era de 61 kilómetros, en vez de los 119 que había hecho Kalanka. Era una diferencia de 58 kilómetros, que evidentemente es una diferencia considerable. Esta era una mentira evidente que realmente confirmaba que Kalanka había estado implicado. Había ido al gimnasio la tarde anterior, cómo se había encontrado con Gabe Meyer y había entrenado con él. Luego, Gabriel había ido al apartamento de Damon Kalanka y poco después se marchaba tras decirle que iba a nadar. También le pregunté por sus movimientos y me explicó que había alquilado una camioneta y que había ido a llevar un rollo de moqueta a casa de su hermana en Tally. Emprendí el camino hacia Tally. Estaba a mitad de camino cuando se puso a llover, así que di la vuelta porque llevaba la moqueta detrás. No había cabido delante. Así que di la vuelta y volví a casa. ¿Dónde está esa moqueta? En el garaje. Echamos un vistazo a la moqueta que presuntamente iba a llevar a su hermana en Tally. Estaba extendida y parecía estar en muy mal estado, desgastada y manchada. No era la clase de regalo que yo haría a mi hermana. Eso nos pareció extraño y como consecuencia de eso nos incautamos de ella. La moqueta tenía una gran mancha en un extremo y otras más pequeñas en el mismo lado. La mancha mayor parecía ser de sangre y las más pequeñas también indicaban a simple vista que podían ser de sangre. Utilizamos unas tiras reactivas que por aquel entonces eran ampliamente utilizadas en hospitales y se llamaban tiras reactivas Sendular, y humedeciéndolas con agua y poniéndolas en contacto con diferentes manchas, si alguna era de sangre, reaccionaban enseguida y se volvían verdes. Esas tiras se utilizaron en todas las manchas visibles de la moqueta, pero no hubo una reacción significativa en ninguna de las tiras. Era mi día de descanso y me dijeron que me presentara en la Delegación de Investigación Criminal de Innisfail. Me explicaron que un joven llamado Gabe Meyer había desaparecido. Se mencionaba a un tal Damon Kalanka. Entonces hablé con Jacobs y Pickles y les expliqué lo que había pasado en 1991, cuando le había acusado del intento de asesinato de otro joven llamado Paul Melik. Nos hizo un resumen de la investigación del caso Melik. Kalanka había mantenido una relación con otra chica que le había dejado y se había hecho amigo de Melik. Kalanka arregló reunirse con Paul Melik y fueron a pasear en el coche de Kalanka a una zona cercana a Fine Fish Point. Kalanka y Melik bajaron del coche. Kalanka tenía un cuchillo y en cierto momento Melik estaba conversando con él, dio la espalda a Kalanka y este le apuñaló en la espalda con el cuchillo. Entonces Melik echó a correr en dirección a los cañaverales. Le había quitado el cuchillo a Kalanka. Kalanka le persiguió con el coche. Melik miró hacia atrás preguntándose qué había pasado. Miró hacia atrás y vio que Kalanka venía hacia él a toda velocidad, así que saltó hacia un lado sobre la hierba y el coche le pasó a 30 centímetros. Damon Kalanka fue acusado de intento de asesinato, pero en el juicio el cargo se desestimó. Kalanka se declaró culpable de lesión ilegal y conducción temeraria y fue condenado a 200 horas de trabajo comunitario y también 2 años de buen comportamiento. Leí sobre eso en el periódico. Un día él estaba con un amigo en el gimnasio y los dos me preguntaron si sabía lo del incidente de Paul Melik y contesté que sabía muy poco. Y ambos me lo describieron como un triángulo amoroso que había acabado mal, que no me creyera lo que leía en los diarios. Y en ese momento no le di mucha importancia. No era lo que hubiésemos querido para ella, pero la cosa no funciona así. En ese momento no nos sentíamos en posición de decirle con quién podía o no salir. Iba muy en serio.
Era muy atento, muy amable y muy encantador. Algo horrible. La camioneta fue inmediatamente incautada para un examen forense. Se practicó un examen en busca de huellas dactilares en la cabina y en la plataforma de carga. Pero en la camioneta no se hallaron huellas de Gabe, y tampoco cabellos o fibras de su ropa. No había nada que pudiéramos relacionar con Gabe en ese vehículo. A continuación, hicieron un examen científico del piso de Kalanka. Como parte de ese examen, se pasó luz ultravioleta por todo el apartamento con la intención de establecer si había sangre o salpicaduras de sangre o algo similar en él que pudieran indicar alguna pelea o altercado o cualquiera de esas cosas, pero no se encontró nada. Llamé a Kalanka al día siguiente de saber que mi hermano había desaparecido. Yo estaba llorando. Le pregunté, ¿dónde está mi hermano? Y dijo, no lo sé, Fawn. Creo que le pudo haber pasado algo horrible. Sentí náuseas. Sabía que mentía. Sabía que Gabe estaba muerto y que él lo había hecho. Dijo, hasta mi compañero de piso oyó que se iba a nadar. La policía inició el proceso de confirmar o rebatir la versión de los hechos de Damon Kalanka, comenzando por sus dos compañeros de piso. Estaban presentes cuando Gabe llegó al apartamento y cuando se marchó, aproximadamente a las 5:30 de la tarde. Al marcharse, Gabriel les había dicho que se iba a nadar. También dijeron a la policía que al marcharse Gabriel se habían ido al cine, pero estaban en casa a las 21 horas cuando Kalanka regresó. La compra de la linterna también fue confirmada. Nerinder Singh, el vecino de Damon Kalanka, también fue interrogado sobre cuánto sabía de los movimientos de Damon Kalanka la noche de la desaparición de Gabriel Meyer. Nerinder Singh nos dijo que alrededor de las 7 de la tarde vio a Damon Kalanka en el aparcamiento del edificio, subido a la zona de carga de la camioneta con un rollo de moqueta. Poco después, se asoma a la ventana y ve a Damon Kalanka fuera, que parece estar muy jadeante. ¿Me podrías llevar un momento hasta el hotel? Y entonces le pregunta si le puede alcanzar al hotel local. Unos 15 minutos después, cuando serían las 19:30, Damon Kalanka volvió y le llevó al hotel local. Luego, Kalanka le trajo de regreso al edificio cuando serían aproximadamente las 20 horas y le dijo que a continuación se marchaba a Tali. Muchísimas gracias. Así que eso nos corroboró la versión que nos había dado Damon Kalanka. Adiós, Damon. También se nos presentó un testigo que declaró haber visto a Gabe dirigirse al río cuando pasaba frente a una tienda cercana. Esto fue después de que confirmásemos que Gabe había dejado el piso y le habían visto a varias calles del mismo. Aparte de la discrepancia en los kilómetros hechos en la camioneta, parecía que la historia de Damon Kalanka se confirmaba. Entonces, el hallazgo de la mochila de Gabe a orillas del río Johnston añadió más confusión. Esta mochila, hallada por voluntarios de los servicios de emergencias a orillas del río Johnston, ha sido identificada como perteneciente a Gabe. La policía cuenta con ella como una prueba crucial en sus esfuerzos por hallar al joven. Por seguros que estuviésemos de que Gabe jamás habría ido a nadar al río por voluntad propia, a veces te lo replanteas y piensas, ya sabe, ¿no habrá hecho una estupidez? Los hechos que rodearon el hallazgo de la mochila se hicieron públicos y como resultado de eso aparecieron dos testigos jóvenes que dijeron haber visto unas prendas de ropa en el pontón alrededor de las 19:30 del día que Gabe desapareció. También se presentaron unos testigos que dijeron haber visto a otros jóvenes lanzar, así que nuestras primeras indagaciones empezaron en el gimnasio donde Doug le había dejado. Hablamos con algunas personas que confirmaron que Gabe había estado allí y que se había ido a eso de las 4:30 de la tarde. El siguiente paso era confirmar si Gabe había ido al río. Existía la preocupación de que Gabriel hubiera ido a nadar y se hubiera ahogado o le hubiera cogido un cocodrilo o algo por el estilo. De haber recogido un cocodrilo, esperábamos hallar algún resto. Tengo entendido que los cocodrilos suelen guardar los restos de sus víctimas entre los manglares. Como consecuencia de esto, se realizaron reconocimientos del río Johnston con el Departamento de Medio Ambiente y unos expertos locales en cocodrilos. Pero una vez más no hallamos rastro alguno.
Otra opción que cabía era que simplemente se hubiese fugado de casa. Sopesamos esa posibilidad con sus padres y también lo hicimos con sus amigos. Les dijimos sencillamente que era un chico que nunca nos había causado un solo disgusto. Había pasado por muchas experiencias en su vida que le habían madurado. Era un niño simpaticísimo. Siempre lo había sido. Desde niño fue encantador y muy responsable para su edad. Y supongo que por eso supimos enseguida que algo iba espantosamente mal, que no nos podía llamar, porque sin duda lo habría hecho. Nunca nos preocuparía. Otras líneas de investigación básicas incluyen el seguimiento de las cuentas bancarias de Gabe, para ver si se han hecho extracciones desde cualquier sucursal de Australia, investigar los medios de transporte públicos, avión, autobús y el ferrocarril de Queensland, para ver si surge alguna pista. Pero todas las indagaciones en compañías de transporte dieron negativas. No había rastro de Gabe y lo mismo con su cuenta bancaria, no se había tocado. Los timbres de alarma empezaron a sonar algo más alto. Douglas y Sherry Meyer están enfermos de preocupación. Su hijo Gabe debía ir a cenar a casa el martes, pero nunca llegó. Algo que dicen que no es para nada propio de él. Gabe es la clase de chico que nunca faltaría a la cena. Si no iba a venir, nos lo hacía saber. La policía ha peinado las calles vecinas y el río Johnston. Está tratando la desaparición de Gabe como sospechosa. Estamos muy preocupados por él. Creemos que puede haber circunstancias sospechosas en torno a su desaparición. En cuanto a los padres de Gabe, solo hacen un ruego si su hijo está viendo este programa. Que nos llames. Eso es todo. Que le queremos muchísimo. Que todos los chicos le echan de menos. Y que solo queremos saber si está bien. La última persona en ver a Gabe fue Damon Kalanka. Dijo, oigan, asegúrense de decir a la policía que si quiere saber algo aquí estoy. Saben dónde vivo. Que vengan y hablen conmigo y les contaré todo lo que sé. Pedí a Damon Kalanka que nos acompañase a comisaría si aceptaba darnos una entrevista. Antes hablemos de los antecedentes. ¿Cómo conoció a Gabriel Meyer? Yo entrenaba con su hermana, Fawn Meyer. La conocí, se fue a Estados Unidos y la familia se hizo muy amiga mía. Su hermano venía al gimnasio y le veía todo el tiempo. Hemos sido muy amigos e íbamos al gimnasio juntos. Le conocí en el gimnasio. Empezó a saludarme todo el tiempo y me lisonjeaba y me preguntaba cómo me iba. Empezaba conversaciones y todo eso. Era un tío muy amable y encantador. Y empezamos a salir juntos. Ella se marchaba a Estados Unidos en 3 semanas. Iba a la universidad. Él estaba destrozado porque se iba. Así que dijimos a Fawn, oye, dile que venga por Navidad. Y vino a casa aquel día. Y me invitaron a ir por Navidad. Nos llevamos muy bien, éramos como una familia. Pero a él solo le conozco del gimnasio. Me resumió cómo... El padre de Gabe Meyer, de 17 años, le deja en el gimnasio local. Sería la última vez que vería a su hijo. Supimos enseguida que algo iba espantosamente mal, que no nos podía llamar. Su desaparición llevaría a los investigadores a unas aguas infestadas de cocodrilos, a las profundidades de los cañaverales y las selvas tropicales. En 21 años probablemente nunca había experimentado algo tan conmovedor. Y en un mundo de realidad distorsionada y mentiras letales. Me escribía casi cada día. Nos mostró lo que parecía una tumba recién cavada. Todos quedamos boquiabiertos. Parecía algo sacado de una película de terror. Era un asesinato planeado y calculado. Era como un desafío para él. Estaba disfrutando cada minuto. Cometió un error muy básico. Con suerte y con el tiempo, esa pieza del rompecabezas tal vez encajaría. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. Sherry y Doug Meyer habían dejado su casa de Miami, Estados Unidos, para escapar de la alta criminalidad. Ahora, casi al otro lado del mundo, parecía que el destino les había alcanzado. Uno de sus 6 hijos había desaparecido. Me di cuenta a las 7:30 de que no estaba en casa y nunca se perdía una comida. Siempre nos llamaba o nos decía dónde estaba.
Pedí a Doug que llamara al hospital solo para asegurarnos de que no había tenido algún accidente o algo. En el hospital no tenían noticias y pensamos, bueno, será una tontería, tiene 17 años, no deberíamos preocuparnos tanto. Probablemente se encontrara con un amigo, puede que fuera a casa de alguien o algo así. Y nos fuimos a dormir, pero levantándonos de vez en cuando a comprobar su cuarto y ver si había vuelto a casa. Y a eso de las 4:30 o 5 de la madrugada nos levantamos y empezamos a organizar lo que íbamos a hacer. A quién llamar, a dónde ir, porque sabíamos que algo iba espantosamente mal. Ya sabe, decidimos hacer lo primero que dicta la lógica. Ver a sus amigos por si acaso. Así que subimos al coche y fuimos a casa de Damon Kalanka. Damon Kalanka era amigo de Gabe y estaba allí cuando Doug Meyer dejó a su hijo en el gimnasio. Subimos las escaleras hasta el apartamento de Damon Kalanka. La puerta estaba abierta. Sale, nos recibe y le decimos, Damon, ¿has visto a Gabe? Sí, después de salir del gimnasio vino aquí. Estuvo mirando revistas de chicas desnudas. Dijo que iría a nadar. Doug Meyer vino a comisaría a denunciar la desaparición de su hijo Gabe. Vino con 2 amigos de Gabe que dijeron no saber dónde estaba. Gabe se había ido de casa de Damon Kalanka por la tarde para ir a nadar a la rampa de esquí del río Johnston. Y Doug dijo que era muy raro porque Gabe no solía nadar en el río. Sabía que había cocodrilos. Sabía que no hay que nadar allí, en especial por la tarde. Hacía mal tiempo y llovía. Simplemente Gabe no habría hecho eso. En ese momento hablé con los 2 amigos y les pregunté qué opinaban de aquello. Y dijeron que no era normal. También dijeron que no tenían problemas en casa. Así que parecía un tanto raro que no hubiera vuelto a ella y que no era la clase de chico que pasara la noche fuera de fiesta o algo similar. Lo único que sabíamos era que había un desaparecido y que había que cubrir todas las posibilidades. Así que fundamentalmente había que localizarle. Hablamos con toda la gente posible que pudiera haber visto a Gabe y tal vez proporcionar información de sus movimientos.